que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me toma en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar de la gloria de Dios. Tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios. Tendrá bendición y abunda de paz para ti, para mí, y aunque quiera venir a la gloria de Dios. Buenos días a todos nuestros amados niños de Iglesia Infantil. En esta mañana vamos a aprender acerca de una parábola muy linda que nos contó el Señor Jesús. En Lucas 15:8 aparece la parábola de la moneda perdida. Cuando Jesús acostumbraba a reunirse con todas las personas, los fariseos le decían a él que no era bueno que estuviera reunido con pecadores. Entonces Jesús quiso darles una enseñanza. La parábola de la moneda perdida trata de una mujer que tenía 10 monedas de plata. Un día, esta mujer estaba contando todas sus monedas, pero se dio cuenta que le faltaba una moneda. Cuando ella se dio cuenta, ella empezó a buscar la moneda incansablemente, ella empezó a desesperarse, empezó a barrer toda su casa para poder encontrarla. También, como su casa era un poco oscura, ella tomó una linterna para poder buscarla mejor. En eso, cuando ella la estaba buscando, miró algo muy brillante y se dio cuenta que era su moneda. Cuando ella la encontró, ella se alegró muchísimo, llamó a sus vecinos y a sus amigos y les dijo que había encontrado su moneda y se fue a celebrar con ellos. De esta manera nos dice Jesús en su parábola que así como esta mujer se alegró porque encontró su moneda, en el cielo los ángeles de Dios se alegran cuando un pecador se arrepiente. Nosotros somos como esa moneda que cuando nos perdemos o cuando nos vamos al camino de Dios, Dios nos busca incansablemente porque somos muy preciados para Dios. Entonces, recuerda que así como esa mujer celebró, los ángeles celebran cuando tú estás en la presencia de Dios. Esperamos que te haya gustado esta linda historia y que la puedas poner en práctica con tus amigos. Recuerda que te amamos mucho y que te enviamos muchos abrazos, muchas bendiciones. Chao. Vamos a tomar la Biblia, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer una porción de la Escritura. Allí la encontramos en el libro del evangelista Lucas, capítulo 18, y vamos a leer el verso 27. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Dice así: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es posible para el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Compártalo ahí con los que están en su sala de su casa. Repita esta promesa de Dios, porque es una promesa
de victoria para nosotros. Lo que es imposible para usted y para mí, es posible para nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le he colocado como título a esta enseñanza, lo que es imposible para los hombres. Ahí vas a compartirlo en el chat, escríbalo, lo que es imposible para los hombres. Y vamos a ver hoy a través de la Escritura lo que Dios nos enseña por medio de su santa palabra. Y mire que lo que es imposible para los hombres, la palabra imposible se ha vuelto normal para nosotros y para muchas personas, e incluso para personas creyentes por las limitaciones humanas que tenemos. Es decir, que la palabra imposible se ha vuelto como común. Y en nuestra vida cotidiana muchas de las veces decimos, no, pero eso es imposible. Eso no es posible, eso no, yo no soy capaz, ¿cierto? Siempre la tenemos ahí, pero yo lo voy a retar a usted a que borre esa palabra de su vocabulario. Porque hoy vamos a aprender que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Eso no lo dijo ningún científico, lo dijo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tu Salvador y mi Salvador. Y yo le creo al Señor. Levanten la mano los que le creen al Señor. Los que le creen al Señor ahí en el chat van a levantar la manito y van a decir, yo le creo a mi Señor, porque lo que Él dice, así será. Porque para Él no hay nada imposible. Y así que hoy la tarea es que esa palabra de estar diciendo eso es imposible, vamos a quitarla de nuestro vocabulario. Lastimosamente, muchos cristianos nos hemos adaptado a vivir en este mundo natural, ¿cierto? Y en este mundo natural para muchas personas, digamos, hay muchas cosas imposibles y no estamos experimentando el poder sobrenatural de nuestro Dios, ¿cierto? Sabemos que para Él nada hay imposible. Escríbalo ahí, para Dios nada hay imposible. Para Él no hay cosa imposible ni en los cielos ni aquí en la tierra. Así que Dios nos dice a través de su palabra que si nosotros creemos a lo que Él nos dice, la Escritura dice que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Compártalo ahí en el chat. Para el que cree, todo le es posible. Escriba esa promesa en su corazón. Todos los que estamos en esta transmisión le creemos a Dios. Es decir, que para nosotros, como dice la palabra, no debe haber nada imposible. Gloria al Señor. Se nos olvida muchas de las veces lo que dice la palabra de Dios. Se nos olvida, quizás nos dejamos abrumar por las circunstancias que estamos viviendo o que estamos en las cuales estamos inmersos, y se nos olvida esta promesa de Dios, que Él dice que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Muchas de las veces le creemos más a lo que dice el hombre, lo que el médico me dijo, el diagnóstico que el médico me dio, o lo que el abogado quizás me está aconsejando, y se nos olvida el consejo de Dios. Y es que en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias difíciles, lo que usted y yo debemos hacer es poner toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, toda nuestra fe, no en lo que el hombre me dice, sino en lo que Dios nos dice. Y surge una pregunta entonces en esta mañana: ¿cómo podemos hacer que lo posible se haga? ¿Cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo puede usted hacer posible lo imposible? Vamos a colocar esa pregunta ahí con signo de interrogación bien grandote. ¿Cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural? En el terreno de Dios. Sabemos que en el terreno de Dios, en el campo de Dios, lo imposible se hace posible. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo?
Yo quiero compartirle en esta mañana lo que dice la palabra de Dios. Primero, o en primer lugar, tomando la decisión de creerle a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo podemos entonces hacer que lo posible, cómo podemos hacer entonces que eso se haga una realidad? Que lo imposible se haga posible. Número uno, tomando la decisión de creerle a Dios antes que a los hombres. Yo quiero referir una palabra que está allí en el Evangelio de Marcos. Es una palabra muy importante y está en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Yo quiero leer el versículo 35 hasta el 37. Quiero que usted también lo lea. Dice la Escritura: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Aquí vemos entonces esa historia muy conocida por nosotros, de aquel principal de la ciudad que se llamaba Jairo. Dice la historia bíblica que la hija, que tenía 12 años, había caído enferma de muerte. Jairo depuso todo los impedimentos que él tenía y se fue a buscar al Señor Jesús. Y allí, cuando lo encontró, cuando estuvo con él, le rogó y le puso de presente la situación que estaba padeciendo allí, que estaba sufriendo su hogar, ¿cierto? La circunstancia adversa que estaban pasando allí en su casa, porque la hija de este hombre muy importante en aquella ciudad estaba enferma de muerte. Y dice el Señor que él se puso de camino hacia la casa de este hombre. Pero mientras iban por el camino se le atravesó una mujer también con una circunstancia muy tremenda. Y era esa mujer que conocemos como la mujer del flujo de sangre. Pero dice que una vez el Señor allí sana a esta mujer, hace ese milagro prodigioso que conocemos, que no, la ciencia médica no pudo, los brujos, los hechiceros, todos allí, ninguno pudo sanar a esta mujer y llevaba 12 años con esa enfermedad. Pero el Señor, esta mujer creyó, buscó al Señor y dice la palabra que fue sana allí de esa enfermedad en ese instante. Luego dice la palabra que estando ahí el Señor en esa circunstancia, llegaron de la casa de Jairo con un mensaje muy terrible, ¿verdad? En ese momento. Entonces ahí notemos que vinieron y le dieron el informe: su hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer, no molestes más al maestro. Entonces aquí Jairo escucha ese mensaje. Pero el Señor también escucha lo que estos mensajeros decían. ¿Y qué hace el Señor? Le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Yo no sé cuál sea la circunstancia que hoy usted esté pasando o esté viviendo, pero Dios la conoce. Note usted que aquí a este hombre tenía dos voces que le hablaban. El uno le decía por este oído, le decía: ya no molestes más al maestro porque su hija ya murió, ya no hay nada que hacer, caso cerrado. Y por este lado el Señor le estaba diciendo: Jairo, no temas, cree solamente. Entonces a veces uno está como en esa circunstancia que uno le dice una cosa y el otro le dice otra cosa. Y muchas de las veces nos enfrentamos a esa situación muy terrible en la cual nosotros a veces no sabemos por quién decidirnos, a qué voz escuchar. Pero hoy yo le insto y le animo para que siempre, en toda circunstancia, por difícil que usted esté pasando, escuche lo que Dios te dice. El médico puede decir muchas cosas, el abogado puede decir muchas cosas,
Los vecinos pueden decirte cualquier cantidad de cosas, sus compañeros de trabajo, sus amigos, ¿cierto? Pero ese es el momento para que vayamos a la palabra de Dios, para que estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Aquí tomemos el ejemplo de este hombre, Jairo. Jairo, dice la palabra de Dios, que escuchó al Señor. Él no prestó atención a lo que estos mensajeros decían, sino que prestó atención a lo que el Señor le dijo: no temas, cree solamente. En este tiempo que estamos viviendo, precisamente hay mucha gente que está muy temerosa, porque escuchan mensajes de la televisión, de la radio, por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, por el Twitter, por todos lados le están bombardeando de información, ¿cierto? Que el coronavirus está matando gente, que se enfermó el uno, que el compañero de trabajo, que el amigo, que bueno, etcétera. Pero este es el tiempo en el cual usted y yo debemos de escuchar lo que Dios nos dice. ¿Y qué es lo que Dios nos dice hoy? Dios nos está diciendo: no temas. No tenga miedo, no tenga temor, no deje llenar su corazón del temor, del miedo, de la angustia. El Señor, ¿qué dice? No temas, cree solamente. ¿A quién tenemos que creer en este tiempo? A lo que Dios nos dice. Si Dios dice que ninguna plaga tocará su morada, créale a Dios. Eso es lo que yo tengo que creer, eso es lo que tú tienes que tener bien claro. La Escritura dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y este es el tiempo que tenemos que guardar nuestro corazón para que todas esas palabras que llegan a nuestros oídos no afecten nuestra fe y no permitamos que el enemigo gane ventaja en nuestra vida. Jairo decidió creer las palabras de Jesús y no prestó atención a las palabras de estos vecinos. Por eso Jairo, vemos que al final de la historia pudo ver la gloria de Dios, pudo ver que lo imposible se había hecho posible. Su hija había muerto, pero el Señor dio allí una palabra y su hija nuevamente volvió a la vida, y su hija volvió nuevamente a correr por la casa, a abrazar a su papá, a su mamá, etc. Entonces démonos cuenta que cuando ponemos la fe en el Señor, cuando le creemos a lo que Dios nos dice, vemos con nuestros ojos la gloria, vemos el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que nos pasa? A veces le creemos más a lo que el médico nos dice o a lo que las personas nos dicen, ¿cierto? Pero lo que tenemos, no quiero decir con esto que debemos desechar el diagnóstico médico, no, ni más faltaba, ¿cierto? Tenemos que prestar atención a lo que ellos nos dicen, porque Dios también puso los médicos para ayudarnos en estos tiempos. Pero lo que quiero decir es que no podemos llenar nuestro corazón con lo que el médico nos dice, sino que debemos llenar nuestro corazón, nuestra vida, con lo que Dios me dice por medio de su santa palabra. ¿Y qué es lo que Dios nos dice hoy? Que para el que cree todo le es posible, que lo que es imposible para los hombres, para Dios, para nuestro Padre Celestial, es posible. Así que alabe al Señor y créale primero a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, yo quiero invitarlo también a que reconozcamos esta gran verdad. Tenemos que reconocer con humildad nuestra incapacidad frente a muchas circunstancias y a muchos problemas en nuestra vida. Entonces, escriba número 2, tengo que reconocer con humildad mi limitación, mi incapacidad ante los problemas. La palabra de Dios allí en Segunda de Crónicas, vamos a buscar Segunda de Crónicas 20:12. Miren lo que nos dice la Escritura. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Segunda de Crónicas 20:12. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos?
Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Esas son las palabras, la oración de un rey llamado Josafat. Ustedes leen allí el capítulo 20 y ahí encuentran esta historia maravillosa en el cual este varón, este rey, estaba allí en un momento difícil, en una circunstancia muy complicada. Estaba entre la espada y la pared, con un problema así de grande. Y entonces este rey levanta allí su oración a Dios y le dice: ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti ponemos, en ti nos abandonamos, en ti ponemos toda nuestra confianza. Realmente, humanamente hablando, era imposible que este ejército de Israel que encabezaba allí el rey Josafat era comparado con el ejército enemigo, pues realmente no tenían muchas probabilidades de hacerles frente y mucho menos de derrotarlos. Por eso él, ¿qué hizo? Reconoció su incapacidad, reconoció realmente que necesitaba que algo sobrenatural empezara a obrar en la vida. Y es que muchas de las veces nosotros creemos que en nuestras fuerzas podemos solucionar los problemas, ¿cierto? Eso yo soy capaz, eso a mí no me ha quedado grande nada en la vida, esto no tampoco me va a quedar grande, pero no. Muchas de las veces usted y yo tenemos que reconocer que no hay nada que hacer. Prácticamente, solamente tenemos que entrar en ese terreno de lo sobrenatural, en ese campo donde Dios se mueve. Porque es que déjeme decirle que lo posible Dios nos lo dejó a nosotros, pero hay una parte que es en la cual nosotros no tenemos ninguna competencia, y esa es la competencia de lo imposible, y ahí es donde Dios se mueve, ahí es el terreno predilecto de Dios, pero a veces nosotros no le permitimos a Dios que Él obre en nuestra vida. Josafat entonces, ¿qué hizo? Se puso en ese terreno, en la condición en la cual él podía experimentar, él podía ver con sus propios ojos que Dios hacía posible lo imposible. Él dijo: yo me abandono aquí, me rindo, porque de aquí en adelante no puedo hacer más nada. Solamente espero que Dios nos escuche, que Dios nos ayude y que Él actúe de una manera maravillosa como Él siempre lo sabe hacer. Josafat reconoció su incapacidad para enfrentar ese problema, para enfrentar ese enemigo, para enfrentar ese ejército, como que dice la palabra, que era como la arena del mar, que eran muchísimos soldados allí que venían en contra de ellos. Reconoció con humildad, ¿cierto?, que para él era imposible ganar esa batalla, ¿cierto? Y entonces buscó la ayuda de Dios, buscó el poder de Dios. Y mire, yo meditaba en esta palabra y decía: mire las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y me alegra mucho ver, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos que han reconocido que realmente lo que pueden hacer frente a esta pandemia es realmente mínimo. Y entonces ahí es donde nos toca, como nación, como pueblo, como familia, como creación de Dios, buscar nuevamente la ayuda de Dios, decirle al Señor: Señor, esta circunstancia, esta situación, esta pandemia se ha salido de control. Señor, toma el control de esta situación. Señor, ayúdanos en este momento. Señor, detén esta plaga. Señor, obra un milagro. Señor, queremos ver tu gloria, Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Está buscando que nosotros volvamos nuevamente la mirada a buscar el poder de Dios en nuestra vida. Este es un principio espiritual que nosotros debemos aprender y tenemos que tenerlo
siempre presente. Si yo puedo, si soy capaz yo solo, entonces no necesito el poder sobrenatural de Dios para hacer que lo imposible se haga posible. Pero si eso no es así, si yo considero, si yo reconozco que soy incapaz, que estoy inhabilitado, que no puedo hacer nada, ahí es donde yo tengo que entrar en ese terreno de lo sobrenatural y poner toda mi confianza en el Señor. La Biblia nos habla de otro hombre llamado Moisés. Él comprendió y entendió que él podía, con el poder de Dios y la ayuda de Dios, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de más de 500 años allí en Egipto. Y entonces vinieron las plagas y él vio con sus propios ojos cómo las 10 plagas cayeron allí sobre Egipto, hasta que finalmente pudo el pueblo salir de allí, de esa circunstancia de esclavitud. También vemos que Moisés, este hombre allí, cuando tenía allí al ejército enemigo, a los egipcios que lo tenían allí a la espalda y al frente tenía el Mar Rojo, y él entonces clamó al Señor, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara sobre el Mar Rojo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el mar inmediatamente se abrió y todo el pueblo pudo pasar en seco. Algo que para la humanidad o para la lógica de una persona es imposible, pero para Dios es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Nada hay imposible para Dios. Eso quiero que en esta mañana a usted le quede claro. Quizás para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero la invitación que yo le hago es a que salgamos de ese terreno de lo natural, en lo cual tenemos muchos imposibles, y entremos en ese terreno de lo sobrenatural, ¿cierto? En lo cual vemos el obrar, el poder de Dios sobre las circunstancias que quizás nos están amenazando o quizás nos están rodeando. Ejemplos tenemos ahí el de Moisés, que les acabé de comentar, cómo Josafat allí también pudo ver la gloria de Dios allí en aquella circunstancia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos hacer entonces que lo imposible se haga posible? En tercer lugar, tenemos que confiar totalmente en la capacidad de Dios. Confiar totalmente en la capacidad de Dios. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios donde vemos un caso que nos deja a nosotros realmente fascinados con el poder de Dios, realmente. Y quiero invitarlos a que leamos Josué capítulo 10 y vamos a leer el versículo 12 y 14. Dice la Escritura: en el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Qué lindo es ver estos hechos maravillosos que están ahí registrados en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos llenan de fe, de confianza en el Señor. Quiero decirles algo: el Dios de Josué, el Dios de Moisés, el Dios de Josafat es nuestro Dios.
Es tu Dios y es mi Dios. Él no ha cambiado, dice la palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a Dios. Él está esperando en este tiempo, por cierto difícil, hombres que se levanten así como se levantó en su tiempo Moisés, como se levantó en su tiempo Josafat, como en su tiempo se levantó Josué, y vieron la gloria de Dios. Y me impresiona tanto, y no hay otro lugar de la Biblia donde narre un suceso como este, que un hombre ore a Dios. Josué ora al Señor y le dice le dice al sol que el sol se detenga en Gabaón y que la luna se detenga sobre el valle de Jalón. Esa fue la oración de Josué. Y vemos que la Escritura nos confirma que Dios detuvo el sol y detuvo la luna en ese mismo instante. Gloria al Señor. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que Dios es un Dios poderoso, que Él tiene el control incluso del sol y de la luna y de la tierra y del mar y de los vientos. Alabado sea el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Tenemos que comprender que nuestro Dios hace posible lo imposible. Que el sol se detenga. Ustedes dirán imposible, pero aquí vemos que cuando un hombre ora, que cuando un hombre le pide a Dios, Dios obra de manera sobrenatural. Gloria al Señor. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos y que en estos tiempos que estamos viviendo también seamos ese Josué, seamos ese Moisés, seamos ese Josafat, que salimos a la búsqueda del Señor y le pedimos a Dios con fe, creyendo en ese terreno sobrenatural que para el Señor no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, lo imposible, escúcheme bien, lo imposible está disponible para todos aquellos que le creen a Dios. Lo imposible está disponible para todos aquellos que creen en Dios. Para todos aquellos que creen que para Dios no hay nada imposible, ni en los cielos, ni aquí en la tierra. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad sobre todo. Él gobierna sobre todos. ¿Por qué Dios detuvo el sol allí en Gabaón? Sería la pregunta. Bueno, porque hubo un hombre llamado Josué que le creyó a Dios. Hubo un hombre que tenía la capacidad de creer que para Dios no había imposible. Y por eso, ante la inminente derrota, ante la circunstancia que ellos estaban viviendo, él le creyó a Dios y vio la gloria de Dios obrando de una manera sobrenatural. Que el sol se detenga casi por un día, algo sobrenatural. Solamente Dios puede hacer esos prodigios, esas señales y esas maravillas. Gloria al Todopoderoso. Que un loco le crea a Dios como Josué realmente es fantástico, es maravilloso. Dios está buscando locos como Josué que le pidan a Dios cosas así. Señor, detenga el sol. Señor, detenga el viento. Señor, detenga esta pandemia. Dios está esperando que usted se levante como ese Josué de este tiempo y le pida a Dios cosas imposibles y verá la gloria de Dios, como dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Josué entonces fue ese hombre que confió en su corazón, confió en el poder de Dios. Y mire, yo lo invito para que usted imite a Josué y vas a ver la gloria de Dios en tu enfermedad, en tu situación, en tu circunstancia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Pero necesitamos ser como Josué para que la gloria de Dios sea manifiesta en cada uno de nosotros. La Escritura dice allí en Efesios 3:20:
el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice: Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Gloria a Dios. Hay personas que ni siquiera le piden a Dios. Pero miren la palabra lo que dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos a Él. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera en mi mente yo puedo imaginarme lo que Dios puede hacer cuando nosotros le pedimos algo. Porque Él tiene un poder sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es que nosotros entendamos y comprendamos que nuestro Padre, nuestro Dios, es soberano. Él gobierna en los cielos y en la tierra. Para Él no hay cosa imposible. Así que si usted quizás no es amigo de Dios, no es hijo de Dios, yo le invito para que goce, para que disfrute todo lo que Dios tiene para usted, para su familia, para su hogar, para su vida, para su matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Para ir concluyendo, quiero instarlos a que confiemos en Dios, pero no que confiemos como a medias. ¿Será que sí? ¿Será que no? A veces vienen voces por aquí, vienen voces por allí. Pero miren lo que hizo allí este principal llamado Jairo. Le hablaban por este lado, le hablaban por este lado. Pero él, ¿qué decidió? Creerle a Dios. Si él no le hubiese creído a Dios, su hija no se hubiese levantado allí del ataúd. Pero él creyó a Dios y vio con sus propios ojos la gloria de Dios allí en la vida de su hija. El mismo Dios que detuvo el sol en Gabaón, gloria al Señor, es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo cosas extraordinarias, maravillas, como en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de poder. El Dios de nuestros padres es nuestro Dios. Tu Dios es mi Dios, y Él está dispuesto a hacer cosas grandes, poderosas, maravillosas, por cada uno de nosotros, por usted y por mí, por su familia y por la mía. Ponga su confianza en el Señor. Crea en el Señor, que para Él no hay nada imposible. El poder de Dios es un poder ilimitado. Es un poder que sobrepasa, dice la palabra, todo nuestro entendimiento. Dice la Escritura allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Dios, tu Dios, suplirá todo lo que le falta hoy, conforme a ¿qué? A las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amado hermano, lo imposible, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy hemos aprendido cómo hacer que eso que es imposible para mí se haga posible. Y es, como decíamos en la Escritura, como aprendíamos hoy, poniendo nuestra confianza en el Señor. Reconociendo que realmente tenemos limitaciones, ¿verdad? Y que a veces no podemos hacer mayor cosa. Y tercero, tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza en el poder infinito, en el poder soberano de nuestro Dios, que Él gobierna no solamente en el cielo, sino que también tiene el control, escúcheme bien, tiene el control de la creación y de lo que pasa en la creación. Él creó la tierra y tiene el control de todo lo que pasa aquí en este planeta Tierra. Dice la Escritura que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Que todos tus cabellos y mis cabellos están contados. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo le voy a invitar para que en esta mañana usted haga esa decisión. Quizás usted es una persona que no ha visto la gloria de Dios en su vida. Quizás para usted muchas cosas son imposibles en el día de hoy. Quizás para usted diga, no, es que es imposible
conseguir un trabajo, es imposible comprar una casa, es imposible tener un vehículo, es imposible superar esta enfermedad. Pero hoy hemos aprendido a través de la palabra de Dios que si usted le entrega su vida al Señor, que si usted cree en el Señor plenamente, Dios peleará por usted. Mire que Dios peleó por Moisés y abrió el mar allí. Solamente lo que Moisés tuvo que hacer fue levantar la vara y el mar se abrió. Solamente lo que Josafat hizo fue allí una oración al Señor. Y mire, Dios venció allí a los enemigos del pueblo de Israel. Lo que Josué hizo fue solamente una oración, doblar su rodilla y pedirle a Dios que detuviera el sol, y el sol se detuvo. Pero si ustedes ven, estos hombres eran hombres de Dios, eran hombres que le habían creído a Dios, hombres que habían rendido su vida al Señor, hombres que habían entregado el control de su vida al Señor. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Él toma el control y Él va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo camino donde no hay camino, sanando la enfermedad que el médico no la pudo sanar, glorificándose y haciendo cosas grandes delante de nuestros ojos. Así que yo le invito en esta mañana para que usted haga esa decisión, tome esa decisión. Yo quiero invitarlo a que tome acción y hoy declare con su boca y cree en su corazón que el Dios de Moisés, que el Dios de Josué, que el Dios de Josafat es nuestro Dios. Y que Él está dispuesto a trabajar, a pelear por ti, a hacer cosas maravillosas, grandes, asombrosas, como las que hoy hemos visto a través de la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Será la pregunta. Muy sencillo. La Biblia que dice que con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón se cree para justificación. Yo le voy a invitar a usted en esta mañana para que con su boca declare esta oración. Vamos a hacerlo todos, ahí donde estamos. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que vino a este mundo y en la cruz entregó su vida y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Señor, yo reconozco que soy un hombre pecador y que tengo muchos impedimentos y que en muchas circunstancias no puedo hacer nada. Señor, reconozco que soy un hombre pecador y que frente al pecado no solamente me espera, sino la condenación eterna. Por eso hoy yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Yo sé, Señor, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Salvador de mi vida. Yo te recibo, Señor Jesús. Dígalo ahí en su corazón, creyendo. Diga, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ir a la cruz y hacer que lo imposible se haga posible. Señor, gracias por perdonar mi pecado. Gracias por sacarme de las llamas del infierno. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame, Señor, a caminar creyendo que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible y que de ahora en adelante para mi vida, para mi familia, no habrá ningún imposible, porque Dios esos imposibles los hará posible en nuestra vida. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te doy gracias. Amén y amén.